¿Alguna otra pregunta? El hombre real, el hombre rey al que hace mención la Biblia, lograba estos viajes, tenía estos conocimientos. La Biblia no es del pasado, es del presente. Y el Génesis tampoco es del pasado únicamente, corresponde al presente. Actualmente necesitamos nosotros vivir el Génesis en la alquimia, separar las aguas inferiores de las superiores. Y las superiores deben pasar por muchas transformaciones antes de que sean útiles. Y las inferiores deben volverse cristalinas para que surja la vida. Todo el trabajo tiene 7 periodos, tal como está en el Génesis. En el último de los periodos aparece el hombre verdadero. Génesis es un libro de alquimia para alquimistas y solamente se entiende en el laboratorio de la alquimia. De manera que mediante la alquimia se pueden crear hombres verdaderos que sean capaces de viajar de esfera en esfera, de mundo en mundo. Eso es todo. ¿Alguno otro? A ver. ¿Le podría llamar hombres reales, por ejemplo, hombres verdaderos, por ejemplo, a Noé, Moisés, esos de Jesús? Sí, en cuanto al patriarca Noé, pues él es el mismo Manu Vaivasvata, el gran hombre solar que condujo al pueblo atlante hasta la meseta central de Asia, llamada Tíbet, el que sacó a los hombres de la faz resplandeciente, de la faz amarilla, del continente sumergido, antes de que éste se hundiese entre las embravecidas olas del océano. Moisés. Y todos esos otros patriarcas que cita la Biblia son hombres en el sentido más completo de la palabra. Hombres solares. ¿Alguna otra pregunta? Nos quería decirle así sobre una especie de declaración. Como dice Lobsang Rampa que durante los sueños viajamos en el mundo astral, pero inconscientemente, yo lo que quiero hacer una diferenciación. Cuando uno está durmiendo, sí es un sueño, lo digo, ahorita en un plano activo, pero cuando uno está en el lecho es pasivo. Quisiera saber si el cuerpo físico se queda soñando y la parte en el astral, el cuerpo, unido, como dice, por el cordón de plata. Claro está que el cuerpo físico durante el sueño reposa en su lecho. Lo que se escapa del cuerpo físico es el ego, normalmente, ya que las gentes todavía no poseen un cuerpo astral. El ego viaja entonces por distintos lugares de la tierra, vive distintas escenas, dramas, comedias, tragedias, que transmite por el cordón de plata hasta el cerebro. La transmisión se hace inconsciente. El cerebro en este caso parece una pantalla de televisión. Así funciona, así se desenvuelve. Y repite exactamente lo que el ego transmite. En la televisión vemos nosotros lo siguiente. Es transmitidas las imágenes desde la central. Son transmitidas a través del espacio. Las ondas, imágenes llegan pues a los aparatos televisores. Y estos repiten exactamente lo que se ha transmitido desde el centro de televisión. En forma similar diríamos que el cerebro es la pantalla de televisión, que recibe las imágenes exactamente, tal como son transmitidas por el ego, tal como él las vive. La verdad que el cerebro no hace sino reflejar lo que es una pantalla de televisión, una pantalla que repite exactamente, o que recibe con exactitud matemática las ondas que le llegan del ego. No importa dónde esté el ego, así podría estar en Marte o en Júpiter. La transmisión televisora se realiza. Y el cerebro como aparato de televisión, como pantalla, lo recibe. Así pues. El astral no lo tenemos construido todavía. La gente no ha fabricado cuerpo astral.
Lo que tienen las gentes es el ego. Lo que poseen es el ego. Y dentro del ego está embotellada la esencia, la conciencia. Así las gentes viven fuera del cuerpo físico inconscientemente. Andan como sonámbulos. No saben que están en el mundo astral. Pero todo lo que viven, inconscientemente lo transmiten a la pantalla televisora. Y esta lo refleja con plena exactitud. Tal pantalla es el cerebro. A ver. ¿Cuándo termina el plazo que nos invitó a veces capacitamos El plazo ya terminó. El reloj de arena está parado. Junto al reloj de arena está el esqueleto de la muerte con la guadaña. Dispuesto a eliminar a todos estos millones de seres humanos que no sirvieron para nada, que pueblan la faz de la tierra. Bueno, no exageremos la nota diciendo que no sirvieron para nada. Sirvieron para la economía de la naturaleza. Siguen sirviendo. Hasta los cuerpos físicos destruidos sirven como abono a la tierra. Para eso sí han servido. De manera que los tiempos terminaron. Pero si nosotros aprovechamos lo que queda antes de la destrucción, el poquito de tiempo que nos resta, podemos convertirnos en hombres solares. Saturno está guardando el momento de hacer su desastre. No lo olviden. ¿Qué más? Pues un puñadito. Yo no me he puesto a contarlos. Yo sé que hay un pequeño puñado y eso es todo. Hay que aumentar la cantidad, eso sí. Ya que el Sol se ha preocupado por trabajar, ya que ha creado la vida orgánica sobre la superficie del mundo, bien merece su cosecha. Bien ganada, bien merecida. Si un hombre siembra café, tiene derecho a cosecharlo. Y si siembra su maíz, tiene que cosechar su maíz. Y si siembra su frijol, pues tiene que cosechar su frijol. Voy a preguntar aquí, mi hermano. Perdón, yo quisiera hacer dos preguntas. Habla. Son ideas que tengo, pero no sé si hay errores en ellas, por eso se las digo, pero se las corrijo. Bueno. Una, como estudiante de medicina, me interesa el hombre, pero hay dos cosas. Me interesa el animal intelectual, que es el que somos. Me interesa el hombre también, de lo que se habla. Me he fijado que se ve el organismo desde el punto de vista intelectual, pero aún en ese punto de vista se encuentran elementos que componen el organismo que muchas veces su función no está perfectamente bien definida, pero que son capaces de proyectarse fuera de ese cuerpo, como es el caso de la telepatía. Yo creo que, no sé si está en el error, pero creo que estamos en una era, en una época en la que se han unido tantas razas, principalmente aquí en América, que somos mestizos, somos mezcla de razas, que se han unido en sí cierta esencia de enzimas o de sustancias de todo organismo y que están funcionando actualmente como no funcionaban con la misma exactitud, se están manifestando ahora, como es el caso de telepatías, clarividencias, etcétera, etcétera. Creo yo que es una etapa en la cual la cuestión del ser, o sea, lo oculto, empieza a dejar de ser oculto para manifestarse como ser, en su oculto y en su físico. Bueno, con mucho gusto haré respuesta a tu pregunta. Eres estudiante de medicina, pero tienes que saber una verdad. Y es que la ciencia o los científicos actuales nunca han conocido verdaderamente al organismo humano. Todos ustedes, los estudiantes de medicina, son víctimas de una ilusión.
creen que conocen el cuerpo humano, pero no lo conocen. ¿Podría yo hacer afirmaciones insólitas ante la Facultad de Medicina? Mas estoy absolutamente seguro de que las rechazarían de plano. Porque el estudiante de cualquier facultad, no hablo exclusivamente de la Facultad de Medicina, es un robot programado. Y si se le hace una pregunta, y si se le da un concepto que esté fuera del programa, como no está programado para esa afirmación, está fuera del programa, obviamente la rechaza porque no está dentro del programa del robot. A un robot cualquiera de los que existen en el mundo, tú puedes hacerle preguntas, pero no vayas a hacerle preguntas que estén fuera del programa, porque el robot no está programado para preguntas que estén fuera del programa. Lo mismo sucede con la Facultad de Medicina. Tiene su programa, cada estudiante, cada profesor, cada doctor, en fin, cada autoridad es un robot programado. Si yo le digo, pues, a cualquier robot programado de eso, que el cuerpo humano puede cambiar de figura en estado de ginas, que puede tomar la figura de un animal o de una planta, obviamente a lo único que me expongo es a que me llevan tomatazos y huevos podridos. ¿Por qué? Porque el robot ese no está programado para recibir ese tipo de datos. Y lo que esté fuera del programa es considerado absurdo. Sin embargo, la cruda realidad es que el cuerpo humano puede hacerse invisible. Puede pasar a otra dimensión de la naturaleza y del cosmos. Puede tomar otra figura. Claro, el robot no lo acepta, porque el robot no está programado para recibir esos datos. El robot responde, brujería, hechicería, jajajaja, eso no sirve, tomates, huevos podridos contra el conferencista, siglo medioevo. Naturalmente, porque el robot no está programado para recibir tales datos. Si le digo a un estudiante de medicina o a una cátedra entera, a un grupo entero de la facultad, que es posible separar del cuerpo físico un brazo o una pata y volver a tomarlo de nuevo, dice, imposible, eso no se conoce en cirugía, jamás se ha hecho ese experimento de que un hombre pueda separar a voluntad su cuerpo, una parte de su cuerpo, y luego reintegrarla a la totalidad sin operación quirúrgica. Eso es absurdo, y tienes razón en responder. Porque ese robot no está programado para recibir informes tan insólitos. Para esos robots eso es absurdo. Y hasta estúpido, además. Sabría cuentos, aquellos como para cuentos de callejas, como para niños pequeños. Pero los sabios saben que sí es posible. Que se le diga a un robot que existen brujas. El robot diría, a estas horas con brujas, vaya. Y en pleno siglo XX, en la era del átomo, de las moléculas, de los cohetes que salen disparados a Marte. Es imposible para un robot. Pero la verdad es la verdad, y los hechos existen. Si que les digo a ustedes que las conozco, que sí existen, y si doy testimonio, dicen, el maestro Samael también está creyendo en brujas. No. Pero nada de eso quita la realidad de lo que existe. Por eso hay un dicho que dice, no hay que creer en brujas, pero que las hay. Conozco un hombre facultativo, un licenciado, que es un gran intelectual. Fue marxista, leninista en un 100%. Fue materialista como ninguno. Pero al fin un hombre acostumbrado a la investigación científica resolvió buscar algo más.
y encontró el gnosticismo universal. Y dentro del terreno de la gnosis se dedicó a la experimentación. Ese hombre hoy es gnóstico, a pesar de que fue marxista y es profesor, es licenciado en economía y licenciado también en derecho. Ese hombre conoció ciertamente una calchona de esas que se dice bruja. Y no se trata de un charlatán, sino que la vio directamente. No sé, si yo le dijera que lo hiciera la declaración en público, tal vez no lo haría, por temor a que los robots programados, pues, de la facultad de él, lo excomulgaran. Además, pertenece a la generación aquella, pues, de López Portillo. Imposible para él ir a declarar a favor de las pobres brujas. Imposible. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían esos señoritos de la sociedad? Esos señoritos de cuello almidonado. No tiene inconveniente en decir lo que le consta. Que descubriera alguna de esas calchonas, o arpías, como se le denominara, en los tiempos antiguos, como las calificase Dante en su Divina Comedia. Nada tiene de raro. Claro, para descubrir momentos en que se robara un cerdo. Cuando la interrogó a la calchona, ¿por qué motivo lo hacía? Dijo, soy pobre y necesito festejar el matrimonio de mi hija. Pero lo insólito de aquella cuestión, la narración como para que se rían de mí, todos los hombres del laboratorio, todas las lumbreras del saber, está sencillamente en que no llevaba piernas la infeliz. Las había dejado en casa. Él no le ocasionó ningún daño. Y la calchona pudo llevarse felizmente a través de la cuarta vertical el cerdo aquel para su famoso banquete, el banquete de los demonios. Naturalmente lo que estoy diciendo podría ponerse en muchas comidas. Hasta la prensa podría darse el lujo de sacarle caricaturas. Conozco muy bien a las lumbreras del intelecto. Esa es la cruda realidad de los hechos. Así pues que, ¿cómo es eso? Que una arpía pueda dejar sus piernas, como lo dicen tantos textos coloniales, aquellos que cuentan maravillas sobre las épocas de la colonia. Eso es incongruente. Sin embargo, se ha podido comprobar. Y la Santísima Inquisición, por cierto, que lo comprobó. Y quemó a dos de ellas en las hogueras coloniales. Allá ardieron las infelices como teas encendidas. Pero que vuelvan a otra vez a hacerse de sus piernas que han dejado en la cama. ¿Cómo es eso? Eso no lo aceptaría la universidad ni por $1 millón. Ni por $1.000 millones lo aceptaría. Y si algún profesor se atreviera a aceptarla, a ese profesor lo correrían de la universidad a tomatazos y huevos podridos. Pero la realidad es la realidad, ¿y cómo hacemos para que deje de existir la realidad? Hechos son hechos, y ante los hechos tenemos que rendirnos. Si un cuerpo puede cambiar de forma, si sus partes pueden ser separadas en determinados instantes, ¿en qué queda la ciencia médica? Ahora, yo conozco otras universidades muy distintas, que no son las actuales. Las conozco entre gente y salvaje, entre comillas, ¿no? Pero esas gentes tienen otros conceptos sobre la anatomía. Y estudian más. Duran hasta 13 años estudiando. Universidades muy serias, pero ridículas para el siglo XX. Y sin embargo, en esas universidades, el concepto sobre anatomía cambia fundamentalmente. Y realizan aquellos médicos curaciones que asombran. Conozco ese tipo de universidades.
De manera que universidades no son únicamente las que tenemos nosotros. Hay otras universidades en el mundo que conocen la medicina en forma diferente. La realidad de los hechos es que hay dos tipos de ciencia. Los bribones del intelecto y la ciencia pura. La ciencia pura es para los sabios. Y la del intelecto está formada con todo ese poderío de teorías modernas que abunda tanto por aquí, por allá y acullá. Teorías que pasan de moda como las modas de las mujeres. Hoy una teoría, mañana ya cambió, ya pasó de moda esa teoría, ya viene otra. Y al fin, ¿qué? Tenemos que llegar a la conclusión de que mientras uno no se conozca a sí mismo, tampoco puede conocer el universo. Ni nada. De manera que primero que todo conocernos a sí mismo, antes de poder conocer el universo, antes de poder conocer la naturaleza, antes de poder conocer el cuerpo humano. En cuanto a poderes, es demasiado lo que ha degenerado la humanidad. En la Lemuria, cualquier ciudadano normal, estoy seguro que podía contemplar claramente la mitad de un Holtapanay. ¿Y qué se entiende por un Holtapanay? Un Holtapanay es la totalidad de los colores del mundo, del sistema solar y del universo. Después, mucho más tarde, ya en la Atlántida, los ojos humanos no podían percibir ni siquiera la mitad de las tonalidades del color, sino un tercio. En Babilonia todavía los pintores podían disponer para sus pinturas, para sus trabajos, de algunos millares de tonalidades del color. Hoy apenas si percibimos los 7 colores del prisma solar y algunas pocas tonalidades. La vista está degenerada. Raros hoy son los que tienen una vista regular, no buena, sino regular. Que en la Lemuria se usaban 201 vocales, ¿okay? 300 consonantes y 51 vocales, que eran debidamente articuladas. Fue degenerando la capacidad del lenguaje. Y hoy apenas si usamos nosotros el alfabeto del idioma que parlament. El olfato en Babilonia fue extraordinario. Había una escuela que se dedicaba precisamente al estudio del olfato, del sentido del olfato. Claro, fue cancelada, sellada, porque aquellas gentes tenían una capacidad olfativa tan extraordinaria que podían mediante el olfato descubrir los turbios negocios del gobierno, incluyendo las mordidas, entre paréntesis. Total, el rey la canceló. Así pues, venimos en procesos de degeneración. Los hombres de la Lemuria podían hablar en el orto purísimo de la divina lengua que como un río de oro corre bajo la selva espesa del sol. Entonces, con ese lenguaje se podía hablar a los elementales del fuego, de los aires, de las aguas, de la tierra, y los lemures tenían poder sobre los elementos. ¿Hoy qué? En nuestra torre de Babel solamente hablamos en lenguas que ya no tienen ese poder. Hemos involucionado, los poderes que otrora tenía la humanidad se perdieron. Actualmente se suceden a nuestro alrededor miles de fenómenos físicos, ya no hablo psíquicos, sino físicos, y que la humanidad no es capaz de percibir. Con la conciencia dormida, el humanoide solamente percibe 1/millonésima parte de todos los fenómenos que se suceden a su alrededor. Óiganlo bien, 1/millonésima parte de fenómenos físicos es lo que alcanza a percibir la conciencia del humanoide.
multitud de fenómenos físicos que a nuestro alrededor suceden y que no son percibidos ni por los mejores científicos de las facultades. Entonces lo que hay ahora es involución, degeneración, de la cual solamente es posible salir mediante la transmutación sexual y la disolución del ego animal. Esa es mi respuesta. A ver, hermano. Como máquina, me pregunto y yo me contesto. Me he preguntado muchas veces sobre el eslabón perdido que tantos hombres de ciencia han buscado en el jet, en el Tíbet, etc. Hace poco me contesté que el eslabón es el sol interno que debemos despertar en Dios y el perdido son esta. Quiero que ustedes... Mira, voy a decirte una tremenda verdad. Existe por ahí entre las inquietudes intelectuales del mundo el famoso problema aquel del hombre y del mono. Algunos sostienen que el hombre viene del chango, otros que el chango viene del hombre. ¿De cuándo se agita la opinión pública con el mismo problema y luego duerme nuevamente miles de años? Es por oleada. Hay épocas en que la gente le entra la fiebre por ahí. Vuelven a la misma cosa, a saber quién viene de quién. ¿Y cuál es el eslabón que une al hombre con el chango, con el mono? El famoso eslabón perdido. Repito, algunos piensan que el hombre viene del mono, otros que es al revés, que el mono es el que viene del hombre. Al fin nadie sabe quién viene de quién. Mas la cruda realidad de los hechos es que en la época de la Lemuria, sobre todo a fines, en la época, dijéramos, post-lemúrica, algunos animales intelectuales se cruzaron con ciertas bestias de la naturaleza, ciertos elementos masculinos, se cruzaron con bestias femeninas, y de ahí resultó cierto tipo de mono, simio. Después, cuando la Atlántida se sumergió entre el fondo del océano, quedaron aisladas en algunas regiones de la Tierra ciertas mujeres, que a su vez también se cruzaron con bestias masculinas. Y ya desde ahí resultó otro tipo de chango, de monos, chivos, orangutanes, etc. De manera que la cruda realidad es que esa clase de simios, los monos, los changos, los orangutanes, los gorilas, vienen de la raza humana. Si pudieran hablar en nuestro lenguaje y hacer un mitote de todos esos changos que están encerrados en Chapultepec, en México, podrían bien decir: nosotros somos los hijos de ustedes, nosotros los representamos a ustedes, nosotros somos el resultado de sus barbaridades, nosotros somos el resultado de sus bestialidades, nosotros los acusamos a ustedes porque ustedes nos dieron la vida. Perversos, vagabundos. Pero los pobrecillos no pueden decir eso y tienen que permanecer encerrados en sus jaulas, sirviendo ahí de crudo testimonio sangrón para todos los pobres animales intelectuales. De manera que buscan el eslabón que une al hombre con el chango. Pues esa clase de bestias que sirvieron de rabón, tanto al final de Lemuria como de Atlántida, ya desaparecieron del escenario de la naturaleza. Que no los busquen más. Mejor es que se encarguen de eliminar de su interior lo que hay de bestialidad. He dicho. A ver, hermano. Repite que no puse atención. Que pinto, ¿no? Ajá. Entonces quiero saber qué es la contracción o otra cosa. Porque cerramos los ojos, todo el tiempo me cambia la respiración, no siento que
quisiera ayudarles, que bueno, sí, comprendo. Indudablemente el translúcido trabaja. Existe en el ser humano dos tipos de imaginación. La una la podríamos llamar nosotros la imaginación intencional, y esta es el translúcido. Con ella se capta el mundo astral y sus figuras, o las maravillas del mundo de la mente, o las cosas extraordinarias del mundo causal, etc. Existe también otro tipo de imaginación. Quiero referirme en forma enfática a la imaginación mecánica. Esta, incuestionablemente, es la fantasía. Está formada con los desechos de la memoria. Es incoherente, insípida, insustancial, inodora, no sirve. El pintor en el artista, que se educa espiritualmente, funciona naturalmente la mente, digamos, la imaginación creadora, el translúcido que puede percibir lo real en los mundos superiores y para plasmarlo después con su mano artística en el lienzo. Así pues, estás usando el translúcido y eso es encomiable y maravilloso. Eso es todo. Que ellos persiguen la conquista del mundo material, inclusive de hace que sea más material, sea más, o sea que si predican según eso, sea la gente, y es algo espiritual que hay que quitarle todo el mundo y no sea cierto. No debemos pronunciarnos contra ninguna raza, porque los judíos es un pueblo como cualquier otro pueblo del mundo. Y en un pueblo hay de toda clase de gentes. Las hay buenas, las hay malas, las hay creadoras, las hay destructoras, lo hay de todo. De manera que pronunciarnos contra un pueblo sería absurdo. Eso es todo. Por ejemplo, a veces uno ve unas imágenes que cree haberlas vivido antes y piensa si es un sueño o una reencarnación. Pues eso depende. Cada caso es muy particular, cada caso es muy individual. Cada imagen hay que examinarla. No se puede contestar eso de forma generalizada. Muchas veces en sueños podemos nosotros vivir escenas que pertenecen a vidas anteriores. En esos sueños muchas veces podemos vivir ciertos dramas, comedias y tragedias que no coinciden con la época actual. Obviamente, tales sucesos pertenecen a vidas anteriores, a vidas pasadas. Eso es todo. ¿Esos días pasados está vivido uno o son imágenes? Cuando digo vidas pasadas me refiero a las vidas anteriores que todo ser humano tiene. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? A ver, habla. Bueno, yo tengo un interés de hacer una clase basada, seguramente que está haciendo un trabajo. ¿Cómo dices? Barájamela más despacio. ¿Cómo se enteró usted? Yo venía, que iba a hacer mi clase basada, y tengo que decir que yo venía a salvar. El Kalki Avatara está aquí adentro. Mi persona no vale nada. La obra lo es todo. ¿Entendido? Persona, repito, no vale nada. El Kalki Avatara está aquí adentro. Él es él. Lo que importa es él, no mi persona. El ser es lo que tiene mi ser. La parte superior de mi ser es el avatar. Pero la persona vale fine set. He dicho. Creo que hemos terminado esta noche, mis estimables amigos.